Nadie se atrevió a hacer ninguna broma el Día de los Santos Inocentes de 1996 en Spokane, Washington. Primero estalla una bomba en las oficinas de un periódico local, después otra dentro de un banco. Dos hombres armados entraron en el banco y robaron $50.000. Aparentemente se trataba de criminales bien preparados. Pero uno de los delincuentes cometió un error. Un sencillo pantalón vaquero que llevaba aquel día revelaría su identidad. Crímenes imperfectos. Asentada junto a las cataratas del río Spokane, la ciudad de Spokane, Washington, es el centro cultural y económico de una zona conocida como el Noroeste Interior, que incluye partes de Washington, Idaho, Montana y Oregón. La región es famosa por sus hermosos paisajes y por ser el hogar de muchos grupos de extrema derecha abiertamente hostiles al gobierno de los Estados Unidos. A las 2:36 de la tarde del Día de los Santos Inocentes de 1996, uno de esos grupos hizo notar su presencia en Spokane. Un empleado de una sede de un periódico local, el Spokesman Review, vio una bomba con la mecha encendida justo enfrente de la puerta trasera del edificio. Mientras volvía a entrar corriendo para avisar a la policía, la bomba explotó rompiendo puertas, ventanas y llenando todo el edificio de humo. El edificio estaba lleno de empleados y la policía se apresuró a llegar a la escena. Encontraron muchos daños materiales, pero nadie estaba herido. A las 2:47, solo 11 minutos después de la bomba del Spokesman Review, la policía recibió otra llamada. Había habido otra explosión. Esta vez dentro de una sucursal del US Bank a solo 30 manzanas de distancia. Las cámaras de vigilancia del banco mostraban a dos hombres entrando en el banco. Los testigos dijeron que había un tercer hombre esperando fuera en una furgoneta para la huida. Los hombres del interior del banco llevaban parcas y pasamontañas para ocultar su identidad. Iban fuertemente armados. A punta de pistola, ordenaron a los cajeros que metieran el dinero en bolsas. Después de eso, y de hacerse con el dinero que creían que había disponible, uno de los atracadores dejó una bomba en el mostrador del banco y la encendió. Y después le dijo a todos que evacuaran el banco. Creo que según uno de los testigos, lo que dijo fue: todos fuera de aquí, va a explotar, o algo parecido. La bomba que vemos en esta imagen explotó. La explosión sacudió todo el edificio destrozando cristales, mostradores y puertas, pero una vez más y sorprendentemente no hubo heridos. Si hubiera habido algún empleado ahí, podría haber muerto o resultado gravemente herido. Y los clientes también habrían resultado heridos con los escombros volando por todas partes. Los investigadores empezaban a relacionar las dos explosiones. Al haberse producido en un intervalo tan corto, la policía estaba convencida de que la primera bomba solo había sido una distracción para desviar la atención del atraco en el banco. Era evidente que se trataba de un golpe bien planeado y bien ejecutado. Esa gente sabía muy bien lo que hacía. Y no cabe ninguna duda, viéndoles en el banco, no eran aficionados. Lo habían planeado bien. Unas cartas dejadas en las dos explosiones no dejaban ninguna duda de que estaban relacionadas. Las cartas que anunciaban más violencia tenían un símbolo al pie, una combinación de la letra P y una cruz. Era el símbolo de la Hermandad Phineas, un grupo terrorista armado de extrema derecha que había declarado una guerra santa contra el gobierno de los Estados Unidos. Dos explosiones el mismo día en Spokane, Washington, dejaron grandes daños materiales y una comunidad sintiendo el miedo de que pudiera haber más violencia.
Mientras los expertos buscaban entre los restos, encontraron las cartas que los atracadores habían dejado intencionadamente. Para los expertos en terrorismo doméstico, las cartas eran una enorme fuente de información. Contenían símbolos que identificaban a los atracadores como miembros de la Hermandad Phineas. El credo de la hermandad es una extraña combinación de profecías bíblicas y violencia. Una visión radical derechista de América mezclada con una conservadora interpretación de las Escrituras. El resultado, un odio fanático hacia el gobierno y la racionalización de la violencia. Quieren destruir América para salvarla. Ellos no creen que debamos reformar América, creen que todo el sistema está corrompido y hay que acabar con todo para volver a empezar desde cero. David Neuwirth estudió la Hermandad Phineas para su libro En el País de Dios. Dice que el grupo toma su nombre de un pasaje del Antiguo Testamento sobre un hombre llamado Phineas que mata a una pareja interracial. Lo que propone la Hermandad de Phineas es que aquellos que violen las leyes de Dios merecen la muerte. La noticia de que la hermandad ahora tenía Spokane como objetivo aterrorizó a la localidad. Aquello hizo que todos, incluidas las autoridades, se prepararan para lo peor. Era probablemente el delito más grave que se había cometido en Spokane y una amenaza para toda la comunidad. Ya sabemos que hay asesinos en serie y muchos casos de asesinato y todo eso, pero este caso tenía a toda la población en vilo. Estaban aterrorizados. Ahora la policía conocía el nombre del grupo, pero faltaban los nombres de los culpables. Los analistas del FBI estudiaron las imágenes de las cámaras de seguridad del banco. Solo graban una imagen por segundo y la secuencia queda entrecortada. Pero al congelar las imágenes y ampliarlas, se puede apreciar a los individuos con perfecta claridad. Eran unas de las mejores imágenes que hemos visto en el laboratorio, porque eran fotografías de 35 milímetros en blanco y negro. Y el individuo en cuestión estaba tan cerca de la cámara que llenaba gran parte del fotograma. Border Brugge, un analista de fotografías del FBI, intentó calcular la estatura del individuo. Empleó una técnica conocida como análisis de perspectiva en la que las baldosas del suelo del banco, la posición de la cámara de seguridad y la estatura de los empleados se usa para determinar las dimensiones de todo cuanto pueda aparecer en la imagen. El resultado del análisis fue que el atracador debía tener aproximadamente unos 72 metros de estatura. Toda la información fue remitida a los agentes de Spokane. Pero entonces, el 12 de julio, solo 3 meses después del primer ataque, estalló otra bomba. En esta ocasión, el objetivo fue una clínica de planificación familiar. Los testigos dijeron haber visto a 2 hombres vestidos con ponchos arrojar una bomba tubo con una mecha encendida frente a la puerta principal de la clínica antes de darse a la fuga. Esa bomba en concreto tenía perdigones para producir más metralla y que fuera más mortífera y devastadora de lo que habría sido normalmente. La bomba destrozó toda la clínica y estaba claramente diseñada para matar. Fue la suerte lo que impidió que se cobrara alguna víctima. Nadie resultó herido. Fue algo increíble. Allí no había nadie, pero de haber habido alguien habría muerto. Cualquiera que estuviera en la clínica en ese momento habría muerto sin ninguna duda. Aquella bomba hizo un agujero en el suelo de cemento de 8 centímetros. Entonces, solo 15 minutos después, la misma sucursal del US Bank atracada el Día de los Santos Inocentes volvía a sufrir otro atraco. Una copia casi exacta del primer atraco con bomba en el banco. Después de la explosión de la bomba en la clínica de planificación familiar, llega una furgoneta a la misma sucursal del US Bank de la avenida Sprague. Entran 2 atracadores y uno lleva una pequeña bombona de gas de las que se usan para las barbacoas en el campo con algo encima y los 2 van armados. Al igual que en el primer atraco, los encapuchados entraron en el banco y consiguieron escapar con un botín de $35.000 en efectivo.
Dejaron la bomba de gas butano en el suelo y huyeron en una furgoneta blanca. Pero esta bomba, que estaba equipada con un detonador eléctrico, no llegó a estallar. Unas cerillas encontradas entre los restos de la clínica de planificación familiar contenían el logotipo de la hermandad y citaban dos pasajes bíblicos. Uno era el Salmo 139, que contiene un versículo que dice: «Muerte a los malignos». Unos días después, enviaron una carta a la clínica de planificación familiar en la que decían: «Sentimos haber fallado el 12 de julio. La próxima vez lo haremos mejor». Después de los atracos en la sucursal de Spokane, Washington, con la explosión de dos bombas, la dirección del US Bank ofreció una recompensa de $130.000 por cualquier información sobre los miembros de la Hermandad Phineas, el grupo que se atribuía la responsabilidad de los ataques. Mientras tanto, los analistas analizaban la bomba tubo que casi destruye la clínica de planificación familiar de Spokane. Esa bomba hizo un daño enorme en la clínica de planificación familiar. El director de planificación familiar en Nueva York declaró en público que había sido el peor de los atentados sufridos por todos los centros de planificación familiar. La bomba estaba envuelta en perdigones. Eso la hacía más mortífera, pero también más identificable. La mayoría de los perdigones están hechos con baterías de coche recicladas, lo que hace que contengan muchas impurezas y que puedan ser fácilmente identificables. La analista del FBI, Kathleen Landy, recogió limaduras de los perdigones encontrados en el lugar de la explosión. Las limaduras se disuelven en una solución química neutra. Después se vaporiza la solución a altísimas temperaturas. Los tiempos de vaporización se introducen en un ordenador que identifica los componentes básicos de los perdigones. Puedo decir, por mis años de experiencia, que los perdigones contenían un alto nivel de impurezas y los elementos o componentes de los perdigones eran claramente diferenciables de otros muchos que he analizado. Si conseguían averiguar el origen de los perdigones, los investigadores podrían tener alguna pista sobre la identidad de los atracadores. Pero entonces llegó una nueva pista de mano de los informadores ansiosos por conseguir el dinero que se ofrecía en la recompensa. Una de las personas que los sacerdotes de Phineas o la hermandad quiso reclutar para el grupo decidió que prefería el dinero de la recompensa y se puso en contacto con las autoridades para decir quiénes habían sido. El informador identificó a tres hombres: Vern J. Merrill, Robert Berry y Charles Barbie, todos residentes en Sandpoint, Idaho. El informador aportó otro dato más. El trío estaba planeando dar su próximo golpe el 8 de octubre. ¿El objetivo? Una sucursal del US Bank en Portland, Oregón. El FBI comenzó de inmediato a investigar su pasado y a poner bajo vigilancia a los tres hombres. Descubrieron que Merrill, de 51 años, ingeniero nuclear, había dejado su carrera y se había mudado a Idaho para dedicar todo su tiempo a la hermandad Phineas. Berry, de 42 años, era propietario de un sencillo taller de reparación de camiones y dedicaba la mayor parte de su tiempo y dinero a desarrollar actividades antigubernamentales. Barbie, de 44 años, había dejado su trabajo en la compañía telefónica AT&T hacía unos años. Los investigadores sospechaban que él podría ser el atracador que aparecía en esta imagen de las cámaras de seguridad. Sus datos indicaban que Barbie medía unos 73 metros de altura, una diferencia mínima con la altura que habían estimado los analistas por las fotografías. El 8 de octubre, los tres hombres que estaban siendo observados por los investigadores usando equipos de vigilancia a larga distancia cargaron un vehículo con rifles automáticos, lanzagranadas y emprendieron camino hacia Portland. Antes de que el trío llegara a Portland, los agentes del FBI llamaron a la sucursal del US Bank y les dijeron que cerraran las puertas con llave. ¿Qué es lo que pasa? Los agentes observaban mientras el trío esperaba fuera en su furgoneta.
Veían a gente llegar a la puerta intentando entrar, pero nadie conseguía entrar. Entonces reciben una llamada en el banco preguntando si estaba abierto y respondieron no. Y la llamada tuvo que haberse hecho con un móvil desde el vehículo. Con su plan frustrado, los 3 hombres decidieron marcharse. Los agentes les siguieron desde el aire y desde tierra. Y cuando los hombres se detuvieron a poner gasolina en Yakima, la policía de Washington se apresuró a hacer la detención. Estaban preparados para cualquier cosa. Si hubiéramos intentado detenerles en la autopista, habría habido un tiroteo y alguien habría muerto. Yo no tengo ninguna duda. Los agentes registraron los domicilios de los sospechosos. En casa de Bear Merrill encontraron una impresora en color Hewlett Packard, la misma utilizada para imprimir la carta enviada a la clínica de planificación familiar. En el taller de reparación de camiones de Robert Berry encontraron lo que parecían ser los mismos perdigones usados en la bomba de la clínica de planificación familiar. Y en el domicilio del tercer sospechoso, Charles Barbie, los investigadores encontraron lo que los analistas del FBI habían hecho hincapié en que se buscara: una prueba muy valiosa, unos pantalones vaqueros muy desgastados. Después de la detención de 3 hombres por los atentados y los atracos de Spokane, los investigadores buscaban pruebas concluyentes que les vincularan a los delitos. Los perdigones encontrados en el taller de reparación de camiones de Robert Berry fueron sometidos al mismo análisis que los perdigones asociados con la bomba que había destruido la clínica de planificación familiar de Spokane. Químicamente, no pude distinguir los perdigones encontrados en la explosión de los perdigones encontrados en el taller. Eran químicamente idénticos. Pero la acusación quería algo aún más concluyente. ¿Habría alguna forma de usar las imágenes de la cámara de vigilancia del banco para identificar con claridad al menos a uno de los atracadores? ¿Era posible que estas 2 imágenes de gran nitidez fueran las del sospechoso Charles Barbie? El individuo iba cubierto de los pies a la cabeza, pero sus vaqueros eran perfectamente identificables. Casi todos los pantalones vaqueros se confeccionan con tejido de algodón blanco teñido de color azul. Pero la forma en que el tinte azul se va perdiendo, sobre todo en las costuras, puede llegar a distinguir a unos pantalones de otros. Se crea como un relieve de valles y colinas. Las partes más prominentes de las costuras se quedan blancas, mientras las oquedades pierden menos tinte. Los pliegues del pantalón y las posturas de la persona que los lleva puede crear patrones distintivos. Es casi como un código de barras que aparece a todo lo largo de las costuras. El analista de fotografías del FBI, Richard Border Burgi, le pidió a un agente de la misma altura de Barbie que se pusiera los pantalones encontrados en el domicilio de Charles Barbie. Se tomaron fotografías de la gente desde la misma distancia y desde el mismo ángulo en que supuestamente se encontraba Charles Barbie. Así podemos colocar los pantalones en una posición muy aproximada a la que tenían con la postura del sospechoso. Pero también podemos intentar recrear los pliegues del pantalón de una forma bastante aproximada. Con un procedimiento al que llaman análisis punto por punto, las fotos se dividen en secciones y cada sección se analiza por separado. Después, las 2 fotografías, la tomada del pantalón vaquero que llevaba el atracador y la del pantalón vaquero encontrado en el domicilio del sospechoso, se comparan. El análisis mostraba más de 30 secciones en las que los pantalones vaqueros eran idénticos. En la número 5 se aprecia claramente cómo la costura está rota y le falta un punto. La similitud es evidente al comparar las fotografías. En la número 7 se observan unos pliegues por encima del dobladillo. Y donde el dobladillo llega a la costura del pantalón, el tejido pierde su tinte azul y solo queda el blanco del algodón. Las 2 fotografías coinciden. Y por último, en la sección número 2 se ven pliegues que van hacia la izquierda sobre la línea del dobladillo. Y en la costura queda un dibujo en forma de H.
Es una H con un lado derecho muy grueso y un lado izquierdo más fino. Es la misma forma de H que se observa en los pantalones vaqueros encontrados en el domicilio de Charles Barbie. En este caso, habiendo identificado positivamente los pantalones, pude subir al estrado y afirmar que esos eran los pantalones vaqueros que llevaba el atracador. Eso no significa que fueran del mismo hombre que los llevaba, pero es una prueba indiciaria de mucho peso. Barbie no podía saberlo, pero los pantalones vaqueros que llevaba el día del primer atraco al banco fueron los que sirvieron para identificarle a él y a sus dos compañeros que habían puesto las bombas. En marzo de 1997, el trío fue sometido a juicio. Se presentaron más de 500 indicios como prueba, pero el juicio fue declarado nulo por un tecnicismo. Más tarde se supo que uno de los jurados era un simpatizante de la ideología antigubernamental de la Hermandad Phineas. Pero en el segundo juicio, celebrado 3 meses después, el jurado los declaró culpables y Bert Merrill, Charles Barbie y Robert Berry fueron condenados a cadena perpetua. Alegaron hasta el final que el juicio estaba politizado, pero los investigadores discrepaban. Y para demostrarlo presentaron unos pantalones vaqueros desgastados, los mismos pantalones vaqueros que se usaron durante el atraco. Creo que el FBI hizo un excelente trabajo y con sus análisis consiguieron identificar los pantalones como los que vestía el individuo de la fotografía de la cámara de seguridad. Y es la primera vez en toda mi carrera que veo un trabajo así. Puede que haya habido casos, pero yo nunca he visto nada igual. Es algo asombroso. En realidad eran ladrones. Querían el dinero. Eran delincuentes. Estaban en contra del gobierno, es cierto. Estaban en contra del aborto, es cierto. Y estaban en contra de los bancos, es cierto. Pero eran delincuentes comunes. Y lo que hicieron, lo hicieron por dinero.